¿Cómo se produce la transición del pensamiento antiguo al medieval? ¿De qué manera el logos griego, la razón que busca comprender el cosmos, da paso a una concepción del mundo fundamentada en la fe cristiana? Abordaremos aquí este viaje intelectual, una de las transformaciones más profundas en la historia del pensamiento occidental. Para analizar esta compleja transición, seguiremos un orden lógico. Comenzaremos explorando el giro de la filosofía helenística hacia el individuo. A continuación, examinaremos la irrupción del cristianismo. Veremos cómo los primeros pensadores cristianos, los padres de la Iglesia, afrontaron el desafío de conciliar fe y razón, lo que nos llevará a las dos grandes síntesis medievales, la de Agustín de Hipona y la de Tomás de Aquino. Finalmente, valoraremos cómo esta fusión alteró de forma permanente el horizonte de la filosofía. Bien, tras la monumental obra de Platón y Aristóteles, el contexto político y social del mundo griego cambia drásticamente. La crisis de la polis y la expansión del imperio de Alejandro Magno generan una sensación de desarraigo e incertidumbre. En este nuevo escenario, la filosofía abandona las grandes construcciones metafísicas y se reorienta hacia una pregunta más íntima y urgente: ¿cómo debe vivir el individuo para alcanzar la felicidad y la paz interior? Como respuesta a esta pregunta surgen distintas escuelas filosóficas. Todas ellas son, en esencia, propuestas de un arte de vivir. El estoicismo predica la aceptación del destino a través de la razón. El epicureísmo, un hedonismo prudente y calculado. El cinismo, la autosuficiencia radical. Y el escepticismo, la suspensión del juicio. A pesar de sus diferencias, todas comparten un mismo objetivo: la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, como un refugio interior frente a un mundo convulso. En este contexto de filosofías morales irrumpe en el Imperio Romano un fenómeno de naturaleza completamente distinta: el cristianismo. No se presenta como una escuela filosófica más, como una propuesta racional sobre la buena vida, sino como una verdad de origen divino revelada a los hombres para su salvación eterna. Es fundamental comprender esta distinción. El propósito del cristianismo primitivo no es la especulación teórica, ni la búsqueda de la ataraxia, sino la salvación del alma mediante la fe en la figura de Cristo. Su fundamento no es la argumentación racional, sino la revelación divina. Este carácter dogmático y soteriológico lo sitúa, de entrada, en un plano diferente y a menudo opuesto al de la tradición filosófica griega. Ahora bien, a medida que el cristianismo se expande por un imperio culturalmente helenizado, sus líderes intelectuales, los llamados padres de la Iglesia, se enfrentan a un desafío ineludible: cómo articular, definir y defender una doctrina basada en la fe, utilizando el lenguaje y las categorías conceptuales de la filosofía griega, que era el lenguaje culto de la época. Este ingente esfuerzo intelectual es lo que conocemos como patrística. La labor de estos pensadores tuvo una doble dirección. Hacia el interior buscaban fijar la ortodoxia, es decir, establecer los dogmas fundamentales del cristianismo frente a las múltiples interpretaciones que fueron surgiendo, consideradas herejías. Hacia el exterior defendían la nueva fe de las críticas y los ataques de la filosofía pagana. Este proceso se desarrolla en paralelo a un ascenso social y político extraordinario. En apenas 2 siglos, el cristianismo pasa de ser una secta minoritaria y perseguida a convertirse, con el Edicto de Milán del 313, en una religión permitida, y finalmente, en el año 392, en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio. Esta consolidación institucional hizo todavía más urgente la necesidad de una fundamentación doctrinal sólida. Ante el problema de la relación entre la fe cristiana y la filosofía griega, surgieron dos actitudes contrapuestas. Por un lado, una postura conciliadora, representada por figuras como Justino Mártir, que veía en la filosofía una preparación para el Evangelio, una especie de propedéutica que contenía semillas de la verdad. Por otro lado, una postura de rechazo radical, cuyo máximo exponente fue Tertuliano, para quien la filosofía era la madre de todas las herejías y, por tanto, incompatible con la fe. La célebre sentencia atribuida a Tertuliano, Credo que absurdum, es decir, creo porque es absurdo, encapsula perfectamente esta segunda actitud. Desde esta perspectiva, la fe no solo no necesita la validación de la razón, sino que su mérito reside precisamente en su capacidad para afirmar verdades que desafían y trascienden la lógica humana. Es la expresión máxima del fideísmo. Será Agustín de Hipona la figura monumental que llevará a cabo la primera gran síntesis sistemática entre el pensamiento cristiano y la tradición filosófica, concretamente la neoplatónica. Su obra dominará el pensamiento occidental durante casi 1000 años. El propio itinerario vital e intelectual de Agustín es clave para entender su filosofía. Su paso por el maniqueísmo y su posterior crisis escéptica los llevaron a una profunda convicción.
La razón, abandonada a sus propias fuerzas, es incapaz de alcanzar la verdad última y de proporcionar la paz al alma. La razón necesita ser guiada e iluminada por la fe. Su solución a la tensión entre fe y razón queda magistralmente resumida en su lema: crede ut intelligas, intelige ut credas. Cree para entender, entiende para creer. No son facultades opuestas, sino colaboradoras. La fe proporciona el punto de partida seguro, el fundamento sobre el que la razón puede operar. A su vez, la inteligencia, al profundizar en los contenidos de la fe, la fortalece y la hace más consciente. Se establece así una circularidad virtuosa. Siguiendo esta estela neoplatónica, el camino agustiniano hacia Dios no parte del mundo exterior, sino del interior del alma. Es la vía de la interioridad. Agustín nos invita a apartarnos del testimonio falible de los sentidos y a examinar nuestra propia mente. Allí encontramos verdades eternas e inmutables, como las de la lógica o las matemáticas, que no proceden de nosotros, pues nuestra mente es finita y cambiante. La existencia de estas verdades nos obliga a postular una fuente igualmente eterna e inmutable: Dios, entendido como la verdad misma. Esta misma matriz neoplatónica le permite a Agustín ofrecer una de las soluciones más influyentes al problema del mal. El mal, argumenta, no es una entidad positiva, no es algo creado por Dios. El mal es en realidad una privación, una ausencia del bien debido. Su origen no está en Dios, que es el sumo bien, sino en el mal uso de la libertad por parte de las criaturas racionales, que al apartarse de Dios se alejan del ser y del bien. Varios siglos después, en el apogeo de la escolástica, Tomás de Aquino emprenderá una nueva y monumental síntesis, esta vez entre el pensamiento cristiano y la filosofía de Aristóteles, recientemente redescubierta en Occidente. Su enfoque será marcadamente distinto al de Agustín. Tomás de Aquino parte de una premisa epistemológica diferente. Sostiene que, aunque la existencia de Dios es una verdad evidente en sí misma, pues en Dios esencia y existencia coinciden, no es evidente para nosotros. Nuestro entendimiento parte de los sentidos. Por tanto, no podemos demostrar la existencia de Dios a priori, a partir de su concepto, sino que debemos hacerlo a posteriori, es decir, remontándonos desde sus efectos, que son las criaturas que observamos en el mundo, hasta su causa primera. La estructura argumentativa de sus famosas 5 vías es rigurosamente lógica y sigue siempre el mismo patrón. En primer lugar, se parte de un hecho de experiencia constatable empíricamente, por ejemplo, el movimiento. En segundo lugar, se aplica el principio metafísico de causalidad. En tercer lugar, se muestra la imposibilidad de una serie infinita de causas subordinadas. Y por último, se concluye la necesidad de afirmar la existencia de un primer término de la serie, una causa incausada o un motor inmóvil. Aplicando este esquema, Tomás de Aquino desarrolla sus 5 argumentos. El movimiento en el mundo exige un primer motor inmóvil, la cadena de causas eficientes una causa primera incausada, la existencia de seres contingentes, un ser necesario por sí mismo, los grados de perfección en los seres, un ser sumamente perfecto como causa de toda perfección, y el orden y finalidad en el universo, una inteligencia ordenadora. A esta realidad última, concluye, es a lo que llamamos Dios. La fusión entre la tradición filosófica griega y la revelación judeocristiana no fue una mera adición de contenidos, supuso una transformación tan profunda que modificó el propio horizonte de la filosofía, introduciendo problemas y conceptos inéditos para el pensamiento clásico. Fíjense en algunas de estas transformaciones. Frente a la concepción griega del tiempo cíclico, la visión judeocristiana introduce la idea de una historia lineal y con un sentido. La noción de una creación ex nihilo, desde la nada, es radicalmente ajena al pensamiento griego, que siempre presuponía una materia eterna. La concepción del ser humano a imagen y semejanza de Dios le otorga una dignidad y un estatus ontológico únicos, y la moralidad deja de fundamentarse en la búsqueda de la felicidad para basarse en la obediencia a la ley divina. El alcance de esta transformación es inmenso. Se pueden identificar hasta 8 grandes áreas temáticas en las que la tradición judeo-cristiana introdujo un conjunto de problemas filosóficos que eran sencillamente impensables para la mentalidad griega. Estas cuestiones abarcan desde la naturaleza de Dios y la creación hasta el sentido de la historia, la libertad humana o la propia noción de verdad, que ahora puede ser una verdad revelada. Por lo tanto, este largo proceso histórico resultó en una simbiosis. Por un lado, se produjo una helenización del cristianismo. La fe cristiana adoptó el aparato conceptual de la filosofía griega para construir su teología. Por otro lado, y quizá de forma más decisiva, tuvo lugar una cristianización de la filosofía. El horizonte de la razón se amplió con un nuevo conjunto de preguntas y conceptos que han definido desde entonces el curso del pensamiento occidental.
El legado de la Edad Media es, pues, esta compleja e inseparable relación entre fe y razón, y nos deja con una pregunta fundamental, que ha recorrido toda la modernidad y llega hasta nuestros días. Tras una fusión tan íntima y duradera, ¿es posible, o incluso deseable, que la fe y la razón vuelvan a transitar por caminos enteramente separados?